Muy buenas tardes. Adelanto de la conferencia del 16 de febrero del año 2022 sobre geopolítica, la guerra de Rusia y Ucrania, de la Wisdom Gombe University, no a la guerra. Geopolítica y el espiral de sucesos premeditados y mediados que buscaban ocasionar la guerra Rusia-Ucrania para profundizar los efectos de los objetivos globalistas. Ante todo, agradeciendo la deferencia del tiempo que nos dispensan en acompañarnos en esta cátedra de geopolítica profunda, debo aclarar que no somos tendenciosos ni de uno ni de otro polo de los nuevos órdenes mundiales emergentes, solo que, en este caso, y haciendo un breve recorrido histórico, debemos centrarnos en las actividades colonialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, pues es este país, digno hijo de la Bretaña celta, el cual, a lo largo de su historia, desde 1774 en adelante, ha hurtado, robado, se ha apropiado de territorio y recursos de otras naciones, como el caso de México en los albores de los 1800, y siguiendo por una gran cantidad de guerras e invasiones hacia países soberanos, pasando desde la invasión a Vietnam a los últimos desastres en Afganistán e Irán, entre muchos otros. Esto no significa que estemos a favor de las acciones de la Federación Rusa en su injustificada invasión a Ucrania, y mucho menos los métodos de terrorismo de guerra que está aplicando sobre ciudadanos civiles de Ucrania. Rechazamos y repudiamos todo despotismo e imposición de leyes, argumentos o condiciones de países soberanos o de sus grupos étnicos, religiosos, políticos o culturales en un todo con la Declaración Integral e Internacional de los Derechos Humanos y el principio de jurisprudencia pública internacional. Y en este sentido, el gobierno de Vladimir Putin no es una excepción. Siempre nuestra posición política y humana es no a la guerra. La guerra es la falla de la diplomacia pública. En este caso, nos ocupará mayor tiempo versar sobre los hechos concretos de los Estados Unidos de Norteamérica, la OTAN y su desvirtuación a lo largo de los años, y la posición de Volodymyr Zelensky, actual presidente de Ucrania, y cómo lo colocaron en la primera magistratura de Ucrania, y los arreglos de poderes de la élite globalista que existen detrás de esta guerra anunciada. Un apartado diferencial tendremos luego para Rusia y sus atrocidades y pactos non santos. Hoy, en este exacto momento, nos ocupa los Estados Unidos de Norteamérica y, sobre todo, mucho de la historia de amiguismo y relaciones muy cercanas de individuos con nombre y apellido de la élite globalista hacia presidentes de determinadas naciones. Y cómo los hilos y entretejidos de alianzas explícitas e implícitas por el control y dominio de los territorios involucran cercanamente a determinados actores políticos y empresarios y quienes influencian y manejan a quienes. Las realidades versan en torno a grandes grupos corporativos globales, tras las políticas públicas de los países para afectar sus economías e inclinarlas hacia sus objetivos empresariales. Algo de breve historia, extracto 2. Esta conferencia es parte de la cátedra de geopolítica de la Wisdom Gombe University,
por eso está dividida en segmentos. En el año 2001, segmento 2, algo de breve historia. En el año 2001, ya China estaba desplazando economías grandes como España, Francia y Canadá, y los Estados Unidos decidieron invadir Afganistán como puerta de ingreso a los valores y recursos no renovables de Oriente Medio y el mundo árabe. Lo hicieron generando un atentado preacordado como de falsa bandera con las Torres Gemelas para tener la excusa de invadir este terreno geoestratégico, pero le salió evidentemente mal. En el año 2021, hace solo un año, se retiraron de Afganistán después de haber gastado más de 20 billones de dólares en una guerra que no les permitió tomar los recursos árabes ni de Medio Oriente en la medida que ellos lo consideraban, y esto es lo peor, dejando a los mujahidines bien entrenados y armados, cuando eran supuestamente estos grupos radicales islámicos a quienes los Estados Unidos debía combatir para liberar a la ciudadanía afgana de otras amenazas de la guerra ruso-afgana. En suma, se retiraron humillados 20 años después, con más de 15.000 bajas confirmadas de soldados y miles de vidas civiles asesinadas por ambos bandos, dejando en el poder a aquellos a quienes en teoría debían erradicar. Los Estados Unidos de Norteamérica consume casi el 25% del petróleo mundial, con lo cual, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo aparentemente descubiertas hasta ahora en el planeta, gasta más de lo que genera y por lo tanto necesita recursos de otros pedazos del globo terráqueo, como los yacimientos petroleros de Irán y Oriente Medio, entre otros. En el año 1999, en los Estados Unidos de Norteamérica, un segundito por favor, se evidencia una caída económica del 30% de la producción, de su capacidad operativa, y se desplomó su industria hasta descender al 70% de su producción. Y los Estados Unidos de Norteamérica necesitaban reactivar su economía, y para eso generaron una guerra. En el 2001, con la invasión a Afganistán, pudieron motorizar sus dos principales fuentes de industria, el petróleo y las armas. Esta acción de la invasión a Afganistán pretendía ser una puerta de entrada al petróleo de los países regionales. Por supuesto que involucraron también a otros países como Francia y los recursos de la OTAN, de por bajo cuerda. Y recordemos que la OTAN, si bien son 30 naciones plenas, también tiene miembros de convenio de cooperación en áreas específicas, otras tantas naciones más, de las cuales Argentina, por ejemplo, mi nación de procedencia, de origen, de nacimiento, es una. Colaboradores no miembros de la OTAN, se podría decir. Entonces, no es solo Estados Unidos que pone dinero en las guerras, sino que arrastra a otras naciones a aportar y las exprime para salvarse a sí mismo. Esto sucede desde las guerras bananeras de fines de 1800 y los años 1800 y principios de 1900. Los Estados Unidos hace lo mismo, explota naciones extranjeras y precariza países para expoliarle sus recursos para la subsistencia de los norteamericanos. Recomiendo a este respecto mi conferencia sobre las guerras de los países bananeros y la colonización industrial esclavista de los Estados Unidos de Norteamérica. Con ustedes, canciller para Sudamérica de la UOA-OME, doctor, profesor Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete.